agradecerte hoy lo que has hecho por amor, por verme algo lindo y diferente que más. Oremos primeramente agradeciendo al Señor por cada uno de los expositores, por cada uno de los facilitadores que Dios ha utilizado el día de hoy para bendecir sus vidas. Esto es una muestra de lo que es la iniciativa de Dios, de preocuparse por ustedes, de preocuparse por sus necesidades. Les pido en el nombre del Señor que aprovechen al máximo este esfuerzo, porque no sabemos lo que vaya a pasar en un futuro. Muchas de las personas que están acá podrán agradecer por toda la información, por todo el conocimiento que se les ha dado, y es mi deseo que todos los podamos aprovechar al máximo. Yo quiero pedirle que levante su mano en señal de reverencia, en señal de reconocer la soberanía, la propiedad de Dios sobre nuestras vidas, y pedimos que el Espíritu Santo siga obrando, siga ministrando liberación. Padre, en el nombre de Jesús buscamos tu presencia y te pido, mi Dios, que en este momento continúes haciendo la obra que has comenzado esta mañana. Gracias por el hermano David Castillo, gracias por nuestra hermana facilitadora, que también ha sido un instrumento poderoso para ministrar liberación y sanidad en estos tiempos tan críticos, Señor, donde vivimos toda una desinformación, vivimos toda una distorsión de lo que ha sido el modelo que usted ha establecido. Pedimos que estos jóvenes, Señor, puedan prestar la mayor atención posible y puedan aprovechar lo que la semilla de Dios pueda caer en buena tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Puede sentarse. De manera muy general, estamos hablando y tomando una temática muy específica llamada la clínica del sexo. Yo hubiese deseado que hace 20, 30 años alguien me hubiese dado esta información, me hubiese dado este taller, porque me hubiese ahorrado muchos problemas. Por eso que hablamos de forma muy general acerca de la clínica del sexo, donde estamos abordando lo que es el diseño de Dios, teniendo como un texto clave en la Biblia, que es Génesis capítulo 2. El libro de Génesis es un libro que pertenece a la narrativa histórica, por tanto es un libro que tiene valor científico, porque está narrando historias y allí se está especificando algunos principios absolutos que no han variado. Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24, cuando dice: de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A partir del capítulo 1 y capítulo 2, que es un principio histórico, pero también un principio del cual todas las ciencias parten, tiene que ver con el diseño original de Dios acerca de la sexualidad. Es por ello que específicamente, si estamos hablando de lo que es la clínica del sexo, teniendo como texto referencial Génesis capítulo 2, específicamente en este breve tiempo estaremos considerando acerca de lo que es el diseño original de Dios de la sexualidad, que tiene que ver con el expediente número 3. En esta ocasión quiero al menos abordar 3 aspectos. Yo quiero que usted me acompañe, donde veremos al menos 3 aspectos con respecto a lo que es el diseño de Dios. En primer lugar, cuando hablamos del diseño de Dios, tenemos que ver que hay una progresiva distorsión del diseño original de Dios. Repita conmigo: progresiva distorsión del diseño de Dios. Esa es la realidad que ustedes están enfrentando. Es la realidad que yo estoy enfrentando. Tenemos una progresiva distorsión del diseño de Dios. Y para ello tenemos que ver que esta progresiva no es de ahora, es antigua. Comenzó prácticamente en esa generación que fue la que surgió, la generación que surgió en la época antes del diluvio. Y puedo mencionarle, a la luz del contexto histórico, 3 grandes realidades. Primero, la generación prediluviana, las sociedades del Valle de Sidín, donde estaba Sodoma y Gomorra.
Y cuando se escribe en el Nuevo Testamento la sociedad romana, esas tres sociedades en particular tenían una realidad. Y el hecho de que el placer sexual básicamente era el centro de la vida. El placer sexual, ellos vivían prácticamente para darle gusto y sentido a la sexualidad. Y entonces eso me permite a mí establecer un primer principio: el hecho de que Dios ha creado la sexualidad y la ha creado como un don. Pero todo lo que Dios ha creado le pone orden y le pone límites. Por tanto, Dios te ha creado con un don muy especial, el don de la sexualidad. Pero todo lo que Dios ha creado le pone reglas. Y por tanto, cuando yo violo esas reglas es cuando vienen los problemas. Cuando yo paso por encima de esos límites, estoy prácticamente repitiendo la misma historia de las sociedades antiguas, donde básicamente ellos traspasaron los límites, y vemos hoy en día que también se sigue haciendo. No solamente el hecho de que el placer sexual fue centro de vida, sino que el egoísmo y la ociosidad de una u otra forma fue la puerta que abrió el desequilibrio. Si usted, joven, no puede soltar el teléfono ni siquiera en la iglesia, usted tiene un problema. Si yo no puedo soltar el teléfono ni siquiera en la congregación, yo realmente tengo un problema. Porque la ociosidad, el pasar mucho tiempo en el teléfono, puede dar pie a que se abran puertas en tu vida que no van a ser de bendición. Y otro principio que me enseñan estas tres sociedades, la sociedad prediluviana, las sociedades de Sodoma y Gomorra y la sociedad imperial que vivía Pablo en la época de los romanos, me enseña también el hecho de que no te puedes autorrealizar, no puedes alcanzar éxito separado de Dios. Entonces, frente a esta realidad, yo presento tres verdades fundamentales. Dios ha creado la sexualidad, pero le ha establecido límites. Y si usted y yo respetamos esos límites, yo le puedo garantizar que en su vida se van a abrir puertas de bendición. A ver, jóvenes, ¿cuántos desean que en su futuro se abran puertas de bendición? Levanten la mano. Yo deseo, jóvenes, adolescentes, que en su vida se abran puertas de bendición, pero respetemos el orden que Dios ha establecido. Y es por ello que te presento una tercera verdad en base del contexto de las sociedades antiguas. Ten presente a Dios en tu juventud. Ten presente allí a Dios en tu adolescencia. Y yo te garantizo, a la luz de la palabra de Dios, que se abrirán puertas. Y los límites que Dios ha establecido van a ser una oportunidad para que crezca más en el Señor. Amén. Entonces tenemos una realidad. Frente a esta gran verdad, tenemos todo un progresivo siguiente desorden que ahora lo vemos reflejado en este tipo de cosas. Este es básicamente una categoría que fue reconocida a partir del 2015, el llamado género no binario fluido, que es parte del progresivo deterioro del diseño original de Dios. Frente a esto, permítame decirle entonces que no solamente tenemos una base teológica a partir del contexto histórico bíblico, tenemos una base teológica con respecto al contexto contemporáneo. Permítame decirle que a partir de algunos años se viene trabajando en una agenda que está muy bien planificada, llamada Agenda 2030. Esa agenda busca básicamente destapar, abrir el corazón del hombre para que salgan todas sus perversidades. Esa es una agenda que tiene algunas dimensiones, donde la quinta dimensión de esta agenda no es otra cosa que darle libertad a la diversidad de géneros, de los cuales ya van más de 100 y algo de géneros que se reconoce oficialmente. Donde frente a eso yo simplemente digo que hay una agenda que busca corromper el diseño de Dios. Y aunque lo intenten, permítame decirle, el orden de Dios es perfecto y nada lo puede alterar. ¿Cuántos dicen amén? El orden de Dios es perfecto y nada lo puede alterar. Entonces tenemos una base bíblica
frente a toda esta distorsión. Base bíblica que tomamos en función del contexto histórico. Las sociedades antiguas nos enseñaron que no se puede vivir a espaldas de Dios, que no puedo violar el orden de Dios, pero si yo obedezco, si yo cumplo el orden de Dios, en mi vida va a haber bendición. Pero también el contexto contemporáneo me indica que la lucha no ha terminado. Así como hubo rebeldes en el Antiguo Testamento, hay gente rebelde, y en este caso gente muy poderosa que pertenece al Foro Económico Mundial, a las Naciones Unidas, que están trabajando para que usted, sus hermanitos, sus amigos se corrompan y le den la espalda a Dios y vivan de una forma u otra bajo un sistema corrompido. Pero yo le puedo decir que el orden de Dios no se puede alterar. Frente a esto nos encontramos también que hay una ideología. La llamada homosexualidad o el colectivo género LGBTIQ+, no es simplemente una experiencia espontánea. Es un colectivo que tiene la intención de conquistar y dominar todos los espacios del mundo con la intención de homosexualidad el mundo. Y aunque es una ideología que pretende dominar el colectivo, las verdades absolutas de Dios no van a poder ser vencidas, porque Dios dijo: varón y hembra los creó Dios. Entonces hay verdades absolutas frente a una ideología. Y frente a esta ideología que ya se considera una religión contemporánea, nosotros creemos, a la luz de la palabra, que más que proponerles una religión que busque ir a espaldas de Dios, es una relación personal con Dios, donde en esa relación personal yo puedo entender que hay orden y hay principios absolutos por el cual yo puedo apoyar mi juventud, mi adolescencia, mi vida delante de Dios. Aspecto número 1: tenemos una progresiva distorsión del diseño de Dios. Pero tenemos que también ver otra cosa, que hay algunos factores, hay algunos elementos que están propiciando, es decir, hay factores externos como una agenda, organizaciones, colectivos que trabajan para corromper el diseño de Dios. Pero también hay una serie de elementos muy personales, unos causales que también están influyendo en distorsionar. Estos causales, decirles que no es fácil encontrar esta información, porque cuando usted busca en internet ¿cuál es el origen de la homosexualidad? No va a encontrar nada. Y si usted busca cómo tratar la vida de un homosexual, no va a encontrar nada de eso, sino que toda la información en internet va a ser a favor de hacer la transición a la homosexualidad. Toda es una información a favor de cómo llevar y aceptar al joven homosexual. Es decir, que tenemos una guerra en contra. Entonces, ¿cuáles son algunos causales? Tengo que ir rápido porque el tiempo apremia, así que vaya siguiéndome, por favor. Primero, algunas décadas atrás, curiosamente, lo que llevaba a la distorsión del diseño de Dios, que promueve toda clase de desórdenes sexuales, básicamente era la promiscuidad sexual. Es decir, el hombre que en algún momento tenía muchas mujeres, el joven que ha experimentado tantas relaciones sexuales, que llega un momento que se cansa y comienza a experimentar en nuevos campos. Y después de tener tantas mujeres, comienza a incursionar en otro caso. Una serie muy antigua llamada Miami Vice fue muy famosa porque uno de sus actores, que tuvo tantas y tantas mujeres, terminó convertido en homosexual. Y hay una serie de razones. Hay carencias afectivas, hogar disfuncional, hay trastornos narcisistas, hay abuso infantil, pero también hay exposición a contenido explícito sexual. En aquella época, cuando surgió esa serie, había que ir a un puesto de revistas para tener acceso a contenido sexual. Es algo que quizás este adolescente no conoce, pero si un joven tenía la tentación en algún momento de querer tener acceso a ese material, tenía que andar disfrazado con una gorra, con unos lentes, y esperar que nadie pasara para comprar la revista, y se la metía aquí en el bolsillo, escondido. Y luego en su casa la escondía debajo de la cama.
Le estoy hablando a algunos jóvenes adultos, porque esta generación reciente quizás no conoce eso. ¿Verdad que sí? Pero esa era la forma como se accedía. Pero ahora el contenido es abierto, directo, que simplemente con el clic de un teléfono la gente tiene acceso a contenido. Y esto es una de las tantas variables. Si sumamos que hay una agenda, hay un plan, hay todo un sistema que está trabajando para corromper, nos encontramos también que hay unos factores muy personales, como la promiscuidad, que está llevando a que se violen los principios y que se corrompa el principio de Dios. De ahí que, jóvenes, simplemente mi propuesta es clara: guárdese de contenido sexual explícito, porque eso es pecado. Y usted le abre la puerta a ese contenido y simplemente está violando el orden, el principio, la santidad que Dios ha establecido. Y de una forma u otra, el Señor Jesús dijo: si alguno mira a una mujer para codiciarla, ha pecado en su corazón. Y abrirle puerta a la pornografía va a llevar a toda una serie de trastornos y situaciones que van a llevar a corromper el diseño de Dios. Pero también nos encontramos con otro. Hay otro factor muy importante, la hermana lo tocó simplemente a manera de resumen: el abuso sexual. Hay una conexión entre abusador y abusado, donde normalmente en la situación de abuso hay la destrucción. Básicamente hay un daño de lo que es el modelo que Dios ha establecido. Hay imitación de patrones de conducta. Y se ha comprobado que un alto porcentaje de personas homosexuales vienen de un antecedente de un abuso sexual infantil. Entonces nos encontramos que hay factores que van a distorsionar, y lamentablemente se genera una conexión espiritual, porque Corintios establece que se hacen una sola carne, y parte de una forma u otra esa conexión afecta lo que es el modelo, genera una serie de ataduras, porque el hecho de que se genere una carga espiritual que va llevando a la que la persona se vaya degradando, que haya situaciones, vacíos, situaciones en su espíritu que solamente el Señor, que conoce todas las cosas, es el único que puede restaurar. Amén. Entonces hay algunos factores como la promiscuidad, el abuso sexual, que genera toda una serie de desórdenes, traumas, crisis, que si no son sanadas pueden derivar en una vida completamente distorsionada a lo que es el modelo de Dios. Pero también hay un tercer factor, que es el hecho de que está presente la disfuncionalidad. Según hay algunos modelos por el cual se puede dirigir un hogar. He tratado de que a la luz de la bibliografía que he estudiado aparezca lo que es el modelo bíblico del hogar, y no lo he encontrado. Existen algunos modelos, quizás los más destacados es el modelo autoritario, que muchas veces he conocido casos de jóvenes que se han rebelado contra sus padres, y la forma de rebelarse contra los padres es llevando una vida homosexual, porque no aceptan lo que es el modelo autoritario del papá. Y es una forma de tratar de ir en contra de ese modelo autoritario. Y eso trae sus consecuencias, porque puede generar rebeldía y también, por supuesto, repetir ese patrón de conducta. Pero también otro extremo, porque todos los extremos son malos. Puede haber un hogar muy autoritario, pero también hogares sobreprotectores, donde el muchacho no se les pone límites, donde aprende a crecer con derechos pero sin deberes. Y es por eso que se generan dependencias patológicas, pero también tendencias, en el caso del hombre, tendencia de jóvenes afeminados, porque no hay una figura paternal que fije la posición que tiene que ver en cuanto al hombre. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, que el modelo que presenta la Biblia es un modelo básicamente teocrático. Dios es quien dirige el hogar a través de una autoridad y a través de la participación de todos. Entonces hemos visto varias cosas. En primer lugar, hay un proceso de distorsión que viene agendado, que está financiado
y que está aprovechando toda una serie de factores que estamos experimentando como sociedad, que es el hecho de el acceso a material pornográfico que está generando toda una cantidad de jóvenes que ya están experimentando promiscuidad sexual, abuso. Y hay un tercer aspecto en el presente que sigue estando presente, estuvo presente atrás en décadas recientes y aún en el presente está presente, pero con tendencia a crecer. Es el hecho de que el abuso infantil sigue estando allí como el elemento primario que distorsiona lo que es el diseño de Dios, donde se ha comprobado que el 90% sucede en el hogar, y más o menos las estadísticas aquí en Venezuela se habla de entre 700 y 1400 casos promedio mensual. Pero sumamos a esto no solamente en actualmente, diciéndole a ustedes jóvenes la realidad que enfrentan, no solamente está presente esto, sino que también hay una sobreinfluencia. Cuando hablo de sobreinfluencia, redes sociales, televisión, están trabajando para corromper lo que es el diseño original de Dios. Nos encontramos con cada vez en una especie de no sé cómo llamarlo, figura bizarra, tratan de mostrar las nuevas realidades. Y una de las estrategias de Satanás no solamente es distraer, sino también engañar. Y en ese proceso de distraerlos a ustedes como jóvenes, de tenerlos entretenidos, de que olviden las prioridades que tienen que ocuparse, es buscar desconstruir el modelo de familia. Y entonces nos encontramos con algunas cosas. Simplemente Anton LaVey, el creador de la Biblia satánica, dijo: la mejor manera de ganar a un niño y a un joven al satanismo es a través de la mentira, a través del engaño, a través de la fantasía. Y vemos cómo este proceso avanza cada vez más, que cuando vemos el caso del estereotipo de hombre que uno se imaginaba en la época de los 80, hasta allí, dejémoslo allí. En la época de los 80, el estereotipo del hombre era ser una especie de Rambo, musculoso, con ametralladora, el hombre que acababa con todo el enemigo. Y todos los jóvenes de esa época queríamos alzar pesas, que las hacíamos en la casa para tratar de tener el cuerpo de Sylvester Stallone. Pero resulta que en los 90 la cosa ha cambiado, como que la cosa fue más real. Y en los 90, ya para el 2000, el rostro, el estereotipo del hombre era George Clooney. Yo decía, esto es más real. Para mí esto es más real que ser un Rambo. Pero resulta que ahora, el año pasado, en noviembre de 2022, ¿saben cuál es el hombre del año? Obsérvenlo. Ese es el modelo del hombre del año. Yo no sé de dónde salió ese muchacho, es de Corea del Sur. Lo conocerán en su casa. A ver, chicas, adolescentes, ¿dónde están las niñas y adolescentes? Por favor, levanten la mano. Espero que no se vayan a buscar una cosa de esta, por favor. En el nombre del Señor se los pido. No busquen una cosa de esta. Yo no sé qué es eso. Y jóvenes, ¿dónde están los adolescentes? Levanten la mano. A ver, prefiero verlos como Rambo y no como esto. Amén, díganme amén. No quiero ver cosas de estas aquí, por favor, en el nombre del Señor. Creo que se parece a mí, ¿verdad? Amén. Ahora vemos el caso de la familia, porque igual pasa por un proceso. La familia tradicional era padre y madre. Siguiente, vaya dándole. Padre, madre, hijo y mascota. Resulta que Calvin Klein ha cambiado o quiere desvirtuar el modelo familiar, y resulta, siguiente, del hermano, que eso es, yo no sé qué es eso, porque supuestamente la que está allá es un hombre transformista y este es una mujer pero que tiene apariencia de hombre pero que está embarazado. Dios mío, esto es acabo de mundo. Es un proceso para tratar de destruir el diseño original de Dios. Se intentó en el pasado
Nimrod lo intentó Sodoma y Gomorra, lo intentaron los romanos y fracasaron, porque el orden de Dios no puede ser alterado. Los principios de Dios son absolutos, y frente a todo intento de luchar contra Dios van a salir perdiendo. Amén. Diga amén bien fuerte. Entonces nos encontramos frente a esto. Tenemos un causal, el abuso, la manipulación. Tenemos la sobreinfluencia mediática que está bien financiada y bien pagada. Tenemos también algo llamado contenido sexual, que es el acceso a todo lo que es pornografía. Ahora es muy fácil porque el emprendimiento lo manejan chicas que manejan webcam, que simplemente exponen su cuerpo a cambio de que le paguen en monedas virtuales. Y esto simplemente es una apertura a parafilia y a todas las tinieblas que Satanás está presente para desvirtuar el orden de Dios. Pero nos encontramos con otros factores. Recuerde que la pornografía genera conducta inestable. Nosotros tenemos un aspecto psíquico, tenemos hormonas. Hay hormonas que nos generan estabilidad, serotonina, y cuando hay contenido o acceso a contenido de este tipo, se alteran las hormonas. Y cuando un joven tiene acceso a pornografía, se refleja en su conducta porque se vuelve iracundo, se vuelve inestable. Es decir, hay unos cambios psiquiátricos propios del desorden hormonal, adicciones y toda clase de cosas que pueden terminar allí. Le sumamos otros factores que, si usted observa, estamos luchando. En la década atrás eran pocos, recientes eran algunos, pero ahora actualmente fíjese con todo lo que usted está luchando, con abuso, sobreinfluencia, contenido, rebeldía a través de las llamadas subculturas urbanas, tribus urbanas, emo, punk, góticos, tukis, y pare de contar que es grupos que buscan vivir en una forma de contracultura, en rebelión, y que de una forma u otra alteran también el diseño original de Dios, porque también tienen cosas ocultas. De ahí que entonces nos encontramos con cosas como estas. Una jovencita muy famosa argentina, siguiente, hizo esta pregunta: 13 años y sigue siendo virgen. Yo me quedé pequeño con esto, porque yo tenía 36 años y yo estaba soltero. Y decía: Señor, voy a llegar virgen a los 40. Sí. Y entonces, en este proceso loco, yo comienzo a buscar novia por internet. Y como el estereotipo mira una mujer rusa, rubia, de ojos azules, yo comienzo a chatear con una rusa, y pasé meses chateando con rusa, y después descubro que lo que estoy chateando es con una computadora. Sí, señor. Porque son programas informáticos que están hechos para captar, son trampas cazabobos. Y yo caí, después caí con africanas, después, y así. Total, era de computadora a otra computadora. Yo pensé que estaba hablando con personas. El desespero propio de no estar casado. Entonces, cuando ingreso a una institución militar a los 36 años, la psiquiatra me pregunta: ¿estás soltero? Sí, señora. ¿Tienes novia? No tengo. ¿Tienes pareja? Tampoco. ¿Tienes concubina? Tampoco. ¿Tienes hijos por fuera? Tampoco. Esto está mal, me dice ella. Esto está feo, me dice ella. ¿Será que quítese la camisa, relájese? Si necesitas que salga la mujer que está dentro de ti, suelta. Y yo: no, que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Yo soy cristiano evangélico. ¿Y sabe lo que me dijo? Morirás virgen y te enterrarán en urna blanca. Padre Santo, Señor. Y aunque se burle, y si usted se asusta porque ha llegado a una edad que no tiene novia, ni pretendiente, ni nada de eso, acuérdese de mí, que yo llegué a los 36 años y ni unas moscas me miraban. Ni las moscas me miraban. Así que tranquila, respire profundo, que todavía hay tiempo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Siguiente. Estamos luchando contra la corriente. Abuso, sobreinfluencia, contenido
sexual, rebeldía. Y este mundo de la subcultura está generando otra clase de problema, que es la licantropía, que es las series de televisión, los hombres lobos, los vampiros y toda esta situación donde es un problema de identidad, porque esto es un trastorno mental. Y el hombre que se crea un hombre lobo, que se crea vampiro y que esté maullando, yo confío en el Señor que aquí en la iglesia no tengamos hombres lobos ni gente con ideas vampirescas, ¿no? Pero esto es parte de esta lucha que tenemos en contra de lo que es la identidad. También nos encontramos ya de forma directa el satanismo, como se conoce el satanismo duro y abierto, donde ya Satanás se manifiesta de forma directa. La Barbie Baphomet no es otra cosa que una manifestación, una de las tantas manifestaciones de Satanás a través de las sociedades secretas como los masones. Ya la Barbie Baphomet existe. La Converse utiliza la estrella o el pentagrama invertido como símbolo corporativo. La Barbie con transgénero, es decir, es toda una influencia satánica directa. Y muchachos, si usted no se pone las pilas, simplemente deseo que Dios le ayude. Pero usted se las va a poner, ¿verdad que sí? Los escucho, se las va a poner, ¿verdad que sí? Amén. Así es como es. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores adicionales a los anteriores que están perjudicando. Y frente a todo esto, no solamente tenemos una realidad, está creciendo la distorsión. Hay algunos causales, pero tenemos que darle una respuesta bíblica a esto. ¿Y cuál es la respuesta bíblica que nosotros damos a esta distorsión del diseño original? ¿Qué respuesta bíblica nosotros podemos dar? Primero, cuando damos una respuesta bíblica, Génesis 1:27 lo dice de forma tajante y clara. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Punto, hermano. Es una declaración a la luz de un libro narrativo histórico, y la historia tiene una particularidad: no se puede modificar. Si tenemos el texto, nos permite entonces entender qué respuesta puedo decirle. Ok, siguiente. Es muy difícil encontrar que se pongan de acuerdo con respecto a esto. Pero en líneas generales, cuando hablamos de sexualidad, ¿de qué estamos hablando? Algunos hablan de 6 componentes, 7 componentes, y cada vez le van a agregar más. Pero en líneas generales, cuando hablamos de componentes, el primero tiene que ver con el género sexual. A ver, necesito 2 voluntarios. Rapidito, 2 voluntarios. Una hembra y un varón. Rapidito. Aquí está el varón. Felicidades. Me falta una chica. Dios te bendiga. Dios bendiga a los jóvenes y adolescentes valientes. Venga acá. No pierda la oportunidad. Venga acá. Ok. Cuando hablamos de género sexual, hay algunas características que no vamos a ver porque son intangibles, están dentro de él, que van a determinar que él sea un varón y va a determinar que esta niña sea una niña. Correcto, ¿verdad que sí? Estamos hablando de que Dios, cuando decidió crear, todo parte de un gen. ¿Y qué es un gen? Es una partícula que tiene información, y esa partícula va a determinar no solamente los aspectos que vemos en él, sino los aspectos que no vemos en él. Estamos hablando, número 1, que él tiene un cromosoma. Hay algunos aspectos, esta niña tiene cromosomas y él tiene cromosomas. Ok, ¿verdad que sí? Y el cromosoma que tiene esta niña, que la hace niña, permite, número 1, que ella emita unas sustancias químicas que no va a emitir el hombre. La sustancia que emite una niña, una mujer, normalmente se llama estrógeno. Y la sustancia que emite el hombre se llama testosterona. Eso va a permitir que él sea musculoso, que él tenga barba. La hormona de esta niña va a permitir que ella tenga unas particularidades. Hay unos órganos. Él tiene un testículo y esta niña tiene un ovario. Es decir, eso no se ve, pero eso fue creado por Dios y eso no puede ser alterado. Amén.
Y es decir, que eso lo avala la biología, la medicina, la genética, la antropología. Todas las ciencias exactas avalan esto. Amén. Entonces, si Dios lo creó a el varón y a ella hembra, es un aspecto que tiene sentido y valor científico que no puede ser cambiado. Amén. Y él produce esperma y ella produce ovarios. Amén. Pero resulta que aquí es donde viene el problema. Que no solamente cuando se generan esas hormonas, él va a tener un tono de voz, él va a poder desarrollar músculos y va a tener una contextura que le va a dar una apariencia. Igual ella va a tener un tono de voz, va a tener una musculatura más delicada que la de él. Y allí es donde viene el problema. Gracias, chicos, pueden sentarse. Un aplauso para ellos. Que a partir de lo que es el género, vaya avanzando siguiente, a partir del género se da la orientación. El chico, por tener un género, se enamora de una chica, ¿verdad que sí? Y la chica se enamora de un chico correcto. Va a haber una atracción física, emocional, sexual y romántica. Y los proponentes de la nueva agenda dicen que estas dos cosas son distintas, que yo me puedo ver en mi mente de una forma y mi cuerpo me va a decir que se ve de otra. Resulta que esto va integrado. Tu cuerpo va a mostrarte y te va a orientar, y existe solamente una orientación a la luz del género, llamado heterosexualidad. Y esa heterosexualidad hace el siguiente: que el hombre busque a la mujer, que la mujer busque al hombre, que haya una vinculación y haya una reproducción. El gobierno de Australia buscó una isla para que todos los homosexuales se fuesen a vivir allá, para que nadie los molestara, para que nadie los interrumpiera. ¿Y sabe qué pasó? Terminaron abandonando la isla, porque se dieron cuenta que si toda esa pila de hombres se quedaban solos, ¿qué iba a pasar? Se iban a morir viejos y no iba a haber reproducción. Entonces, ahí está el diseño original de Dios. Por tanto, no hay ni pansexuales, ni bisexuales, ni homosexuales visto a la luz de lo que es la genética. Y nos encontramos con toda esta locura. Siguiente. Y luego, a partir de allí, género. Y yo quiero que aprenda estas tres palabras. Ayúdeme. Género, ¿qué más? Repita conmigo. Género, orientación, y la tercera es expresión, ¿verdad que sí? Si yo soy hombre, si yo soy varón, me enamoro de una mujer, y mi comportamiento, ¿cómo tiene que ser? De varón, ¿verdad que sí? Mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Pero entonces estamos luchando con una cantidad de cosas que están pasando. Siguiente. Y vemos esta clase de locuras. Colectivo oso, los colectivos twin, los afeminados, los french, los andróginos, que es parte del proceso de distorsión. Y frente a esto la Biblia dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Ahora, le doy una mala noticia para darle una buena noticia. En el libro de Romanos me dice y me da toda una base por la cual, siguiente por favor, siguiente, por la cual se genera lo que es la degeneración y buscar destruir el modelo, el diseño original de Dios. Y eso implica algo. Para no hacerles largo el texto, puedo resumirle la mala noticia. Romanos está diciendo que conociendo a Dios no le glorificaron, sino que se envanecieron en su razonamiento y buscaron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Allí me está explicando cuál es la base de la generación. Entonces, jóvenes, para ir terminando, ¿cuál es la mala noticia? ¿Por qué
sigue. Entonces, si hay una identidad, una orientación y una expresión de género clara establecida por Dios siguiente, entonces, ¿por qué tenemos toda esta locura de diversidad de género? Porque muchas personas, muchos de nosotros, muchos jóvenes saben quiénes son, pero no quieren aceptarlo. Varón y hembra. Es una lucha de no querer aceptar por diversos factores que ya los mencionamos: abuso, promiscuidad, una cantidad de circunstancias. Saber quién es, eso es una forma de decir conocer a Dios y no darle honra. Segundo, no estar conforme con respecto a lo que eres. 3, pensar que existen opciones como la diversidad y creer que de una forma u otra el diseño de Dios está errado. Y la buena noticia, ¿sabe cuál es? Así como le doy una mala, le doy una buena noticia. Número 1, usted quiere honrar a Dios, acepte lo que es. Si es varón, actúe como. Si es hembra, actúe como. Porque eso es una forma de honrar a Dios. Segundo, agradezca a Dios por la vida que te ha dado, por la oportunidad que te dará de formar un hogar en un futuro. Pero también tiene que entender que usted tiene que honrar a Dios con su sexualidad. Fornicación, pornografía, autosatisfacción erótica degradan el modelo de Dios y lo único que va a hacer es corromper el diseño de Dios. Y si estás pasando por luchas, simplemente decirle que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le presento a Jesucristo, aquel que nos hizo libre y que ha hecho libre a miles y a miles de personas, porque hay poder en Jesús. Amén. Entonces, si consideras que Dios te ha hablado en el transcurso de esta mañana, yo te invito a que te pongas de pie para que estemos orando. Si Dios te ha hablado a la luz de los diferentes expositores, una vez más oramos. Pero oramos no solamente por la mala noticia, sino oramos por una buena noticia. Primero, agradecerle a Dios porque Él te ha creado. Tienes que agradecerle a Dios porque te ha dado vida, pero tienes que honrar a Dios con tu vida y con tu sexualidad. Y si estás luchando con cargas, con ataduras, con problemas, es momento que en el nombre de Jesús puedas experimentar su libertad. Amén. Levante tus manos allí y buscamos la dirección del Señor. Pedirle a la hermana una vez más, acércate para que me apoyes en oración. Es mi deseo, jóvenes, que en 20, 30 años toda esta generación que está acá pueda seguir honrando a Dios. Hay un plan muy bien establecido por Satanás que busca corromper, destruir el plan, el diseño que Dios tiene con ustedes. Pero sean valientes, esfuércense para que puedan haber puertas abiertas en sus vidas. Levantamos nuestras manos y oramos al Señor. Padre celestial, queremos presentar esta juventud, Señor, delante de tu presencia. Señor, aunque conocemos y no ignoramos las maquinaciones de parte de Satanás, que pretende corromper, destruir, dañar tu diseño en la vida de ellos, tu palabra dice que ya Satanás está vencido en la cruz del Calvario. Por tanto, Señor, reprende esos planes que se levanten contra esta juventud, Señor. Guárdalos de todo mal. Guárdalos, Señor, de malas decisiones, de escoger la pareja equivocada, de deshonrarte, Señor, en su vida sexual. Guárdalos, Señor, protégelos. Levanta en ellos, Señor, un corazón que te ame, que te honre, Señor, que glorifique, Señor, tu nombre con sus vidas. Señor, Satanás anda como león rugiente. Un joven partió esta semana de forma dura, Señor. Guarda esta generación, Señor, porque tu palabra dice: vosotros jóvenes que sois fuertes, te pido por ellos, Señor, que esta generación sea fuerte y haga retroceder las tinieblas en el nombre de Jesús. Lo encomendamos y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias.